Esto es Estudio Deriva, un podcast de la plataforma de Cuerpos Presentes en el que charlamos sobre danza, performance y otras derivas de la práctica artística, y sobre cómo estos asuntos del cuerpo y el movimiento se relacionan con el mundo que nos rodea. Nos hace especial ilusión dar hoy la bienvenida a Betty, Ana Beatriz Pérez, coreógrafa, bailarina y docente cubana afincada en Galicia desde 2001. Una mujer que ha sido y es maestra, compañera y colega de muchas otras personas dedicadas a la danza, especialmente aquí en Galicia, pero no solo. La carrera de Betty en esto de bailar es una historia de transformaciones y confluencias, de idas y venidas, de dar y recibir. Ella es graduada en la Escuela Nacional de Artes de La Habana en la especialidad de danza moderna y folclórica y también licenciada en Pedagogía de la Danza, estilo danza contemporánea, por el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid. Durante 10 años fue integrante de la compañía Danza Contemporánea de Cuba y ya en Galicia, tras años formando parte de la compañía Entremans y de otros proyectos y producciones en colaboración, recientemente, hace algo más de un año, echa a andar su propia compañía, La Guajira, junto a su compañero Armando Martén y el compositor Ismael Verdey. Su primer espectáculo fue el dúo Bionic, al que acompañó también el espectáculo Minguantes. Ahora preparan Anfibia, un solo de Betty que toma también la senda de otros solos anteriores bailados por ella, como fueron Amparo y Iceberg. Y vale la pena escucharle hablar sobre el entusiasmo que sigue movilizando su trabajo y su exploración y aprendizaje continuo en el ámbito de la danza. Como dice La Guajira en su presentación, allí donde no encuentres nada, vuelve a mirar. Yo soy Isabela Mendoza y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Estudio Deriva. Bueno, Betty, muchas gracias por este ratito de charla. Siempre es como un gran placer charlar contigo. Tengo la suerte además de ser tu alumna desde hace unos añitos. Bueno, Betty, Ana Beatriz Pérez, tú eres coreógrafa, bailarina, docente, llevas bailando, no sé si decirte muchos años o toda la vida, Toda la vida, ¿no? sí. Toda la vida llevas bailando. Sí. O sea, bailar es equivalente casi a vivir, ¿no? En tu caso. Y llevas también ya mucho tiempo creando desde aquí, desde Galicia, ¿no? ¿Cuántos años ya, Betty? Ay, llevamos 23 años aquí ya, desde el 2001 que llegamos. Que llegaste de Cuba. Llegué de Cuba, de una compañía grande, que esto es como, bueno, de salir de una compañía grande para encontrarte luego con hacer tu propio trabajo es un proceso, porque en una compañía grande estás dispuesta a ser sobre todo intérprete, que yo me he considerado a lo largo de la vida, me he considerado muy intérprete, pero más que creadora, porque viendo, o sea, volviendo hacia atrás y tirando del hilo, en Cuba yo me sentía más intérprete, porque estás disponible para todos los coreógrafos que aparezcan por allí, brindas tu cuerpo, pero también, claro, con estas modas nuevas de crear, modas no, sino maneras de crear contemporáneas, que es que el intérprete también es creador, sí que aportas un poco, ¿no? Pero a lo largo de todo este bagaje yo me he sentido, muchas veces me han hecho esta pregunta, ¿no? Porque tú como coreógrafa, y yo me he sentido esta palabra coreógrafa al uso, ¿no? Siempre me ha dado mucho respeto y por eso me gusta usar el tema de creador, porque creadores somos desde que nacemos, desde que somos pequeños estamos creando con las manos, con la voz, con el movimiento. Entonces, bueno, sí. ¿Te sientes más cómoda? Me siento, yo creo que ha sido como lo que me ha tocado. Y lo he vivido desde ese lugar de interpretar, de dibujar otros personajes y también recrearte sobre ti misma, ¿no? sobre lo que tú eres, ¿no? Y bueno, ha sido un viaje, un proceso, salir de una compañía grande con procesos de trabajo muy distintos, porque trabajas con colectivo y el trabajo de cuerpo de baile es totalmente distinto al rol de solista.
Solista también hice en Cuba, pero bueno, sí que hay, básicamente en la Compañía de Danza Contemporánea de Cuba, creo que hasta hoy hay un trabajo muy fuerte de colectivo. El grupo es una masa que es muy profunda, muy potente. Bailar como ahí te forma muchísimo, es como tú pasas la escuela, pero luego llegas a la compañía y sigues aprendiendo y sigues creciendo, ¿no? Y luego vino todo este proceso de hacerme, o sea, irte de tu país, de un lugar donde ya más o menos estuve 10 años en concreto en danza contemporánea. En Danza contemporánea de Cuba. Que es el nombre de el nombre de la compañía. Compañía famosísima, por otra parte, y de mucha historia, ¿o no? Muchísima. O sea, está casi, si puedes verlo de esta manera, para que te sea fácil. Hay como tres entidades potentes en Cuba, que es el folclórico, Conjunto Folclórico Nacional, es toda la base folclórica del país. Está el Ballet Nacional de Cuba, que fue lo que se fundó primero, y luego está Danza Contemporánea de Cuba, que se funda en el año 59 por Ramiro Guerra, después de un trabajo, sí, hay un historial muy grande, muy profundo. Ramiro Guerra y otros exponentes de la danza que se fueron a Cuba a crear, exponentes americanos como Lorna Bursal, mexicanos también, Elena Noriega, y así mucha gente que estuvo ahí, que dio su fruto. O sea, entregó y se nutrió de la isla, pero también llevó sus cosas y se fue haciendo un caldo ahí muy precioso con toda la cultura cubana, con el folclore cubano, y se creó lo que fue una identidad realmente, ¿no? Una manera de moverse. Ramiro estaba como obsesionado por esto, ¿no? Por encontrar un movimiento auténtico cubano que fuese identificativo, ¿no? Como el ser cubano. Y fue que se empezó a crear la compañía y a la par de la compañía la escuela de danza, que es muy importante porque si no tienes escuela no tienes futuro. ¿No? Exactamente. Y bueno, de ahí partimos, Armando antes que yo, hablo de Armando porque Armando ha sido mi compañero de viaje, de vida, y él estuvo 10 años, o sea, nos llevamos 10 años, estuvo 20 años en la compañía Danza Contemporánea de Cuba y yo 10 años. Y se nos dio la oportunidad de venir a España a través de Druida Danza, porque Armando en uno de sus viajes contactó con esa compañía. Y bueno, viajamos hasta aquí y aquí fue cuando dijimos, bueno, este no es mal sitio para vivir. Entonces teníamos así como la danza contemporánea, en concreto en Galicia, sentíamos que no estaba desarrollada. Había gente haciendo en Vigo, en otras ciudades, pero no se veía como un movimiento muy grande. Sí que había danza, estaban las tradicionales, Quique Peón, estaba también en Nova Galega Danza empezando a surgir, pero de danza contemporánea como tal veíamos que había poco y todo fue un proceso de aprendizaje, de nosotros volcar lo que traíamos de Cuba aquí, de empezar a repartir, esta sabe aquí, pero también nosotros de alimentarnos de todo el sentir contemporáneo europeo, de las nuevas vertientes, la danza, gente que vino aquí, Echevi Muraday, David Zambrano, gente que, fuimos ahí también alimentándonos de lo que era la danza. Incluso negamos un poco. En la primera parte intentamos negar de dónde veníamos, en buen sentido, o sea, decir esto está en nosotros, en nuestros cuerpos, y ahora por otras cosas. Pero necesitamos beber de otras fuentes para poder también buscar nuestra propia identidad y nuestras propias maneras de hacer. No solamente vengan de allí. Y fue todo un proceso grande. Sí, o sea, imposible de resumir ahora en 3 minutos, ¿no? Pero es bonito traerlo, al menos aunque sea así como pincelada, porque es parte importante también del punto en el que estás tú ahora y en el que estáis también como compañeros y como compañía, que luego hablaremos de ese proyecto que compartes con Armando, que se llama La Guajira. Pero es verdad que estaba pensando, según te escuchaba, ¿no? Que decía, otro día dedicamos un podcast, viene Armando también y hablamos de esa historia de la danza cubana, que desde luego tú decías, había un empeño grande en crear como una manera, ¿no? Como un lenguaje y tal, y es algo que, de algún modo yo creo que se ha conseguido, porque desde fuera se dice esto, ¿no? Se habla de esto, se habla de los ballenes y las ballenas cubanas y del estilo y de la manera, o sea, incluso interpretando piezas que están como muy pautadas, muy coreografiadas, que tienen su libreto, que se habla
del estilo, ¿no? Y de las versiones que ha ido elaborando la danza cubana, ¿no? De clásicos o clásicos modernos. Así que queda dicho, otro día hacemos un repaso bonito histórico. Pero pensaba también, escuchándote, que llegasteis en un momento que también era muy de inflexión, yo creo. En las últimas 2 décadas, la danza contemporánea en un sentido amplio de la palabra, o la danza actual, ¿no? O la creación en movimiento así contemporáneo, pegó un acelerón y una revolución en Galicia en particular, pero también en España en general. O sea, llegasteis en un momento en el que aquí se estaba bebiendo de todas las corrientes y también saliendo de un periodo histórico en el que aquí había habido mucho parón, ¿no? O sea, en cuanto al desarrollo de formas actuales y contemporáneas en la danza y más en particular que en otras artes, ¿no? Entonces, es bonito pensar que en estas 2 últimas décadas como que dices tú, es todo un proceso, claro, es todo un proceso el vuestro y es todo un proceso el que se ha vivido aquí también, ¿no? Sí. Habéis crecido con ese contexto y el contexto también ha crecido con vuestras aportaciones, sin ninguna duda. Bueno, para las personas que viven en Galicia o que vivimos en Galicia, sois maestros y sois referente también, ¿no? Y además continuáis en esa labor de la docencia, ¿no? Sí, nosotros yo creo que, tanto yo creo que él como yo nos sentimos como parte de ese tejido de poder, porque conocimos a gente que ahora son, bueno, grandes creadores y que están en un nivelón tremendo, que realmente cuando llegamos estaban como empezando, ¿no? Y todavía no eran ahora... o sea, han ido creciendo también por otros lados, porque ellos empezaron aquí, pero se han ido creciendo y han ido... Pero sí que nos sentimos parte del tejido porque nosotros nos hemos vinculado siempre con la formación. Entonces, creo que eso ha sido... Es la cultura de base, sí, las escuelas, sí, ¿verdad? O sea, eso es muy importante a la hora, el lugar donde te formas, el aula de ensayo, la clase, cómo pruebas tu cuerpo, y cómo interactúas con lo que viene, con todo lo que viene, intentando actualizarte también, que es difícil porque tienes que viajar. Aquí hay gente que viene y hay gente que sí, que hay talleres, gente muy preocupada, por ejemplo, el laboratorio escénico. Y Alba está muy preocupada por profesionalizar más, por traer gente de muy alto standing y que la danza y que las personas tengan acceso, ¿no? A que sea como más general, ¿no? Que podamos tener acceso a todo, a lo que no tenerte que ir a Bruselas, sino que tengas la danza aquí, o a Madrid o a Barcelona, sino que la tengas aquí. Y sí, la formación es muy importante. Y para nosotros, yo creo que ha estado una cosa difícil de mantener porque hemos estado queriendo sostener la creación y la formación a la vez. Es súper complicado. Sí, es un gran tema. Y de eso te puede hablar mucho Armando, porque él, sobre todo el que se ha dedicado a una formación continua desde que llegó, que es profe del Conservatorio de Danza de la Diputación, y sí que ha notado como que, claro, ser profe no es lo mismo, que luego, o sea, son 2 caras de la moneda y no necesariamente coinciden, y bueno, es difícil. Pero bueno, por un lado sí que creo que se alimentan. Y quizás es más difícil, Betty, ¿no? Hacer el cambio, hacer el switch entre docente y creador. Digo, es todavía más difícil cuando estás también entregado, como es el caso de Armando, a la formación reglada, ¿no? Que en su caso, profesor de conservatorio, además de dar aulas y laboratorios y talleres en otros espacios, claro. Digamos que esa dedicación sí que demanda mucho de uno, ¿no? De estar prestado a la formación de esas alumnas, de esos alumnos, y quizá ahí es más difícil o hay menos rendijas, ¿no? De las que, no lo sé, te pregunto, de las que puedas tener tú, que también haces como muchísimas horas de docencia, pero en lugares como un poco más, de formación libre, ¿no? De no planes reglados, sino formación no reglada y donde, bueno, pues a veces, como tú dices, a veces te mezclas en clase con gente de diferentes niveles, cosa que también es muy bueno. Es bueno, pero tiene que ser difícil como profe, ¿eh? O sea, llevar esas aulas tan variadas, ¿no? Pero bueno, que son un poquito más laboratorio a lo mejor para ti, ¿no? O sea, que te permiten también, pues en una clase, no sé, que te vuele un poco la cabeza y tú estás así con un tema como creadora y dices, bueno, algo me llevo de esta...
Sí, no sé. son diferentes, son perfiles distintos. El perfil de un conservatorio es un perfil que está enfocado más en lo profesional, en que de ahí se dediquen a bailar o a irse por el mundo. Entonces sí que hay una estructura, hay un programa que tienes que cumplir, entonces, todo como muy estructurado, hay una secuenciación de todo. No quiere decir que en lo otro no esté, en la amateur también, pero lo que dices tú, hay como más licencia a poder de repente romper un día, vienes con una clase estructurada y dices, pues hoy no, hoy hacemos solo creación. Hoy, que yo creo que se puede ir jugando en las dos ramas con estas cosas, pero sí que la enseñanza profesional, o sea, con perfil profesional, es como más tiene esas reglas, ¿no? Tiene que ser así para que, o sea, nosotros en Cuba aprendimos lo que era una contracción release durante muchos años y durante muchos años, como en danza clásica, 16 tiempos para hacer un tendu. Y, o sea, los principios son así, son densos. Claro. Y claro, te encuentras aquí, que fue una de las problemáticas que nos encontramos aquí nosotros al volcar la clase, digamos, la clase de danza contemporánea de Cuba. Era muy difícil entregar todas esas herramientas de una manera ya hecha, porque hay una secuenciación en el aprendizaje. Porque en Cuba hay una secuenciación en el aprendizaje, tanto aquí como las clases de danza clásica, tiene que haber una secuenciación en el aprendizaje. Ahora se aprende esto, el segundo año se aprende lo otro, no se saltan, porque si no son lagunas que va teniendo el alumnado, ¿no? En general. El cuerpo también. El cuerpo, ¿no? También. Pero eso, y la de perfil, bueno, eso, se intenta respetar ahí. Es complicado también con los horarios porque cuando tú tienes una enseñanza arreglada, tienes unos horarios y un calendario construido para que día a día pues, se vaya aprendiendo y se vayan quedando y solidificando todo ese aprendizaje. Cuando no la tienes, entonces a lo mejor es una hora que tienes al día, ahí es muy complicado hacer un resumen de material y poder decir, pues, ¿qué imparto en una hora de clase doy, para que se les quede para toda la vida? Claro. Y entonces es un reto continuo y sí, difícil. Y lo que hablábamos antes de la perfil amateur, gente diversa en un grupo, que esto es algo que es difícil para el profesor, pero también, por otro lado es el reto y es muy bonito que un niño, que un joven de 20 años, 23 años, como teníamos en Arte Estudio, esté con una señora de 67, 68. ¿Cuánto se da cada una? Lo importante es que esa señora seguramente va a venir súper emocionada a clase porque hay una chica joven que le va a entregar algo y esa chica joven va a decir, este grupo mola mucho porque hay gente de la edad de mi madre que está aquí, ¿no? Se mueve y hay una cosa muy linda ahí, hay una retroalimentación ahí súper bonita. Pero por supuesto que es difícil para el profe. Claro, es muy difícil. Y hablabas también antes de que, en vuestro proceso de todos estos años, proceso que continúa, ¿no? Pero como que tuvisteis esa suerte, ¿no? También de ver o compartir en vuestras aulas con gente que ahora está desarrollando proyectos propios y nos imaginamos las aulas y las formaciones o conservatorio como un lugar de donde salen profesionales, pero también es un lugar de donde se crea mucha cultura de base para la danza, ¿no? Por ejemplo, todos estos grupos amateurs de los que hablas son grupos que luego son el primer público y el público cualificado o la gente que va a ver los trabajos y que luego habla de ellos y que incluso hace un poquito de militancia para que otros amigos te acércate a ver esto porque es bonito y te vas a enganchar, ¿no? A la programación de danza o lo que sea. Y paradójicamente muchas veces es más este público amateur que se pasa, que le dedica una parte importante de su vida a la danza, porque realmente a lo mejor pues personas que durante 10, 15 años se mantienen asistiendo a clases, es decir, totalmente. Es una parte de la vida muy importante y decía, paradójicamente a veces es más público que el de un conservatorio, ¿no? Que quizá no le quedan horas, acaba hasta la coronilla de la clase. Y que cuesta traer al alumnado a que venga al teatro. Muchas veces hay que decirle, venga, que os voy a hacer preguntas el próximo día y ahí entonces se presionan un poco. Pero sí, es increíble. Yo todavía pienso cuánto da la danza a estas personas que tan fieles en el tiempo. Tenemos casos muy concretos, Marta Cuba, Remedios Cuba, son dos hermanas que desde no sé qué tiempo ya, o sea, llevan casi todo, más de 10 años en Arte Estudio, pero además están en todos los talleres habidos y por haber que hay en Galicia, están en el teatro constantemente. O sea, yo creo que yo les he dicho muchas veces, tienen que tener una medalla, o sea,
tenemos que dar una medalla de algo. A la dedicación. Porque son... Pero ahí es donde te das cuenta el poder que tiene la danza en las personas, el poder que tiene de comunicar, de expresar, de darte algo que no sabemos, es una incógnita, un enigma que te da la danza realmente, ¿qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da para tú estar ahí, para tú dedicar horas que tú igual le puedes dedicar a tus hijos? Y tú dices, no, pues yo quiero estar en el teatro, yo quiero llevar a mi hija al teatro, yo quiero que mi hija también venga. Y estás dando un legado y estás transmitiendo... O sea, la danza es esa transmisora también de todo, ¿no? De conocimiento, de experiencia, de sabiduría, o sea, y me parece una cosa preciosa y una cosa importante a la hora de generar públicos, esa gente que está en clase, pero que luego, como dices tú, que de alguna manera mágica también, y que no son todos, pero sí hay mucha gente que responde y dices, caramba, qué bien que esa gente luego responda y pueda llenar un Teatro Rosalía de Castro, que nos pasó a nosotros con Bioni, que digo, ¿cómo es posible? Había mucha gente amiga y mucha gente que tiró de otra gente que tenéis que ir a ver esta compañía o tenéis que... Bueno, y así. Hablabas de Arte Estudio, que solo como por hacer una pequeña aclaración, es una de las escuelas de aquí de A Coruña, donde das clase tú y también das clase Armando, tú también das clase en la Escuela Municipal de Oleiros, ¿verdad? Sí. Y bueno, luego te encontramos aquí a veces en laboratorios y talleres. Te quería preguntar si también parte de este entusiasmo como que tú percibes en personas que son muy leales, ¿no? A lo largo de los años, o sea, que siguen dedicándose a la danza o dedicando muchas horas, aunque no vivan de ello, ¿no? Si también te ha dado a ti, digamos, algo de alimento, ¿no? A la hora de persistir en este mundo que no es fácil, el de dedicarse, ¿no? A la danza y que, bueno, no en pocas ocasiones encontramos gente que dice en un momento de la vida, me cansó ya. ¿A ti te ha dado, o sea, ver a estas personas os ha aportado como también parte de vuestro entusiasmo, de vuestro enchufe, de vuestra energía? Sí, yo creo que hemos pasado, yo sobre todo, te hablo de mí, he pasado como por hay momentos en que digo, necesito alejarme, aunque sea un año, creo que lo hemos comentado, necesito alejarme aunque sea un año de formar y de dedicar, porque a mí me gusta mucho la creación también. Claro. Y estar y buscar, porque cuando estás muy pendiente de una cosa siempre te vas a alejar de otra. Entonces, es complicado, lo que decía antes, es complicado llevar las dos a la vez y bueno, como que terminas, muchas veces siento que no terminas de darle todo lo que tú le darías a una o a otra, porque necesitas dividir el tiempo para una y para otra. Pero sí que me da mucho, a pesar de esta sensación de querer alejarme en algún momento y decir, pues dejo de dar clases. Dar clases es una responsabilidad enorme, es un compromiso enorme, pero de cierta manera sí que nutre, sí, de cierta manera no, yo creo que nutre bastante. Sí, nutre bastante. ¿Por qué? Porque es otro lugar, los otros cuerpos son otras personas que tienen historias, que bailan y que se prestan a que tú los muevas. Entonces, tú también puedes volcar todo no sé, tus ideas, tus necesidades bonitas y toda esa parte creativa también se puede volcar en estas personas, en la gente que viene a clase. Y luego ellas algo te dan, o sea, claro que te dan algo, te dan su experiencia, te dan formas distintas de ver, que no lo daría un bailarín, por ejemplo, al uso. Claro. Porque yo tengo alumnos que son arquitectos, yo tengo alumnos que son dentistas, gente que a lo mejor está... Sí, entonces toda esa sabiduría también alimenta. Puesta en relación, ¿no? Sí, con el conocimiento del movimiento. Y yo de repente hay personas en concreto, hay gente que, bueno, que solo va... Yo tengo de todo, hay gente que va solo a la clase a pasarla bien, a desconectar, y gente que viene por buscar otras cosas, pero sí que noto que sí que hay, claro que alimenta. Lo que pasa que, bueno, ya te digo, es complejo poder dedicarle todo tu tiempo, ¿no? a una o a otra. Claro, sí. Y pasando así como, pasemos a esa faceta de creación, Betty. Yo tuve la suerte de ver hace poquito un ensayo abierto del trabajo en el que estás inmersa ahora, que se llama Anfibia.
que me encantó. Pero bueno, Gracias. como todavía está por ver, es un trabajo que está por estrenar, querría preguntarte un poco al respecto de cómo se inicia este proceso de Anfibia en el que estás tú sola en escena, que lo haces ya dentro de un proyecto de compañía relativamente reciente que se llama La Guajira, que luego hablaremos también un poquito de él, pero me gustaría hablar concretamente de Anfibia y del cuerpo de Anfibia, de las cosas que trabajas en Anfibia, donde estás ahora. Ay, Anfibia era una necesidad de poder hacer un solo, bueno, de decir dónde estoy ahora. Las últimas creaciones sí que hablan, hay como una especie de constante sobre el cambio, sobre el proceso de envejecer, sobre el proceso de cambiar, de mutar, de ver qué hacemos con estos nuevos cuerpos, que son cuerpos que ya llevan tiempo trabajando, pero son cuerpos vivos. Entonces, no quitándole esa cosa de, ay, un cuerpo cansado. No es un cuerpo cansado, pero es un cuerpo que tiene mucha experiencia. Es un cuerpo que quiere seguir aprendiendo también, ¿no? Entonces, todo este cambio, todo este... tanto Armando como a mí, que creamos casi siempre juntos, algunas veces no, algunas veces sí, pero todo esto ha sido como una constante. Y digo, pues vamos a hacer un solo. De repente llega este nombre Anfibia. ¿Cómo llega este claro, nombre? este nombre Sí, Anfibia es llega, es que hay como varios caminos. Bueno, hay un camino que es, yo me enamoré del nombre, pero me enamoré del nombre por el concepto de Anfibia, ¿no? De estar en distintos lugares, ¿no? En varios terrenos a la vez. Y lo escuché en un podcast, porque yo soy fan de los podcasts. Era un podcast en concreto que estaba invitado Mariano Sigman, que es un neurocientífico, y él hablaba sobre esta sensación anfibia que tenemos de estar en el presente y en un lugar y en otro a la vez, en el inconsciente, en el consciente, en lo que es ficticio y no lo es. De estar en varias dimensiones. De estar en varias, sí, estar en dos territorios. Y este concepto me gustó y dije, caramba, me encanta el nombre, ya no anfibio, sino anfibia, mujer. Te quedaste ahí cambio, me anclé a él y dije, esto me gusta, yo quiero, ya el nombre, que generalmente no se empieza por el nombre llega después en las creaciones, ¿no? Pero de repente el nombre me atrapó y digo, ay, esto me gusta. Porque también era un nombre idea, ¿no? Era un nombre idea, un nombre motor. Sí. El agarre de algo que a lo mejor se estaba rumiando ya en ti. ¿O? Sí, igual ya había algo por ahí y sí, porque yo a veces me quedo en el estudio, en un lugar donde tenga para moverme, me quedo incluso en casa, me quedo haciendo cosas. Yo bailo en casa también, o sea, el cuerpo ya va solo, ¿no? Entonces, sí, seguro que algo ya se estaba gestando y con esto, como esta nueva idea de los podcasts, abre otras dimensiones en la mente y me encanta poder que no solo sea la mente la que baile, ¿no? De otra manera, ¿no? Y escuchando podcasts son ideas que te van llegando de otros lugares me gusta mucho escribir también, lanzarlo a la escritura y poder crear pues otras maneras, ¿no? de relatar. Y digo, este nombre me mueve, este nombre ¿a dónde me va a llevar? De repente empiezan a suceder cosas a la par y noticias que empiezan a llegar, noticias varias, y luego siento esa sensación de ansiedad, porque vivimos en un constante agobio general, social, político, económico, de todo tipo, sí. Todo nos va afectando y somos seres sintientes y normal que se vayan pegando capas a estas cosas, ¿no? A estas sensaciones, a estos pensares. Claro. Y luego dije, vamos a ver qué pasa con esto que estoy sintiendo, hacia dónde me lleva este proceso. Y nada, lo empecé. Primero dije, ¿qué es lo que es Anfibia para mí? ¿De dónde vengo? ¿En qué situación estoy ahora? Y empiezo a hacer un trabajo sobre la respiración. O sea, viene a mí, curiosamente, una propuesta de Cruceiros Paraíso, el colectivo RPM, de poder hacer una residencia. Y esto es fantástico, porque tienes una idea, la vuelcas a un lugar y de repente empiezan a pasar cosas. Entonces, tener un espacio precioso en Danza Gunea, en Rentería, fue un aula durante una semana para mí sola, fue así como, wow, maravilla. Y ahí nada, me fui con mi libreta, mis apuntes, mis libros, que siempre tengo como algunos referentes que viajan conmigo. Y digo, me lo llevo todo, me voy allí una semana a ver qué pasa. Y empieza, es que esto es fabuloso. Empiezan las primeras células y
que es curioso porque estos trabajos primarios, a mí me pasa, no sé si te pasa a ti, esos trabajos primarios siempre son como células muy fuertes, como que, algunos a lo mejor se quedan en el camino, pero hay otros que son como la semilla, ¿no? Entonces, sí que yo viendo los vídeos de Cruceiros Paraíso, o sea, de esas residencias, y viendo ahora cómo está el proceso, digo, caray, sí que se han quedado esas células. Reconoces, ¿no? Lo Reconozco todos materiales que se han ido quedando y bueno. Y luego, nada, sigo, después de las residencias Paraíso, bueno, ese trabajo que queda de poder escribir y de decir, bueno, ¿con qué me quedo? Visionar los vídeos, cómo va a seguir esto. Entonces luego Armando me dice, guay, ¿por qué no? Estaría bien que tuvieras a alguien que no fuese yo, porque siempre trabajamos con ese ojo externo, ¿no? Uno se queda fuera, otro dentro. O si no, yo voy trabajando en solitario y luego ya le voy pidiendo, pues, bueno, en algún caso he usado a Ruth Balbís, en algún momento para Bionic, por ejemplo, sí que ella estuvo como ojo externo, y si no, siempre está Armando, y como ojo externo, pero bueno, él está y no está, él está, me deja sola, y porque le gusta estar fuera también y dejarme, y me decía, yo no soy, muchas veces me dice, yo no voy a ser tan objetivo, busca otra persona, porque yo te conozco mucho, entonces ya voy a cosas que ya nos conocemos, ¿no? Y busco otra persona y me propone, ¿por qué no trabajas con Ana, que la conocemos, Ana Vallés, que la conocemos de hace tiempo y que igual, caramba, puede ser una buena, como alguien importante para ti en un momento dado, porque es una persona que ha trabajado también con los cuerpos, con bailarines, con intérpretes. Gran dramaturga y al mismo tiempo también que a ella no le gusta, directora de escena. No le gusta eso. Vamos a rebobinar. El término que dramaturga no le gusta que se lo digan, pero sí ella se considera más directora de escena. Directora de escena y gran creadora. Gran creadora, en la cabeza, sí. Y luego, bueno, se lo propongo y ella encantadísima, y para mi sorpresa digo que bien. Que además se la teníamos como una persona un poco inaccesible, y se lo hemos dicho muchas veces, caramba, Ana, nos parecíamos, tanto a Armando como a mí, como que era difícil llegar a ti, y todo lo contrario, una señora preciosa, familiar. Bueno, ella a veces me decía, eres como una madre, me estás cuidando como si fueses tú la madre. Y digo, sí, porque yo soy muy mamá a veces. Y ella, sí, me gusta cuidar a la gente que está trabajando con uno, y bueno, muy linda, también muy cuidadora ella, y ser pensante maravilloso. Y bueno, empiezo a trabajar con ella en el tiempo, o sea, con el tiempo que teníamos, porque bueno, ella tenía sus tiempos, yo tenía uno, había que calendarizar todo, o sea, dejarlo ahí, cuántas horas vamos a dedicarle. Y luego también estuvo Ruth, que eso fue muy bonito, crear equipo. Ruth Balbís, que es otra persona maravillosa, encantadora, familiar. También coreógrafa, a ella sí le gusta, ¿no? Que le llamemos coreógrafa. Sí, yo creo que sí. Coreógrafa, una intérprete también increíble, sí. Y que te da mucho de sí, muy generosa, y con la que la verdad es que me encanta estar con ella, trabajo muy a gusto con ella, porque te permite, o sea, es como una hermana, ¿no? Pues siendo esa sensación como que te conoce y te deja ser, pero a la vez viaja contigo de una manera muy, o sea, muy tranquila, sin agobios, te va dando unas pautas que, no sé, me conectas con ella. O sea, a mí me gusta mucho trabajar con ella. Y con Ana fue un descubrimiento, y también, no complicado, pero sí, claro, entrar en un código distinto, ¿no? Porque ella tiene otro pensamiento, otra manera de ver la danza. Entonces, claro, yo como intérprete siempre tengo esa necesidad de este vaso está aquí porque está conectado conmigo, porque yo lo puse ahí. Entonces me decía, no, este vaso está aquí porque está aquí y forma parte de la imagen, y ya está. O sea, son estas relaciones que se crean. A lo mejor te ayuda a despegarte de cosas que tú ya llevabas, como que a lo mejor llevabas tiempo sin preguntarte por ellas, ¿no? Sí, o preguntándome demasiado por ellas. Claro. En cualquier caso te despega, ¿no? Exactamente. De vicios, entre comillas, en el sentido de cosas como muy adquiridas. Sí. Me gustó mucho que ella me dijera, la planta está ahí porque nos gusta, está linda, bella, está ahí porque nos gusta, y va a estar ahí. Si nos molesta en algún momento, pues la quitamos. Y ya está. Pero está ahí porque nos gusta. Desapego también, ¿no? A las cosas, con su valor justo. Exactamente. Y bueno, hicimos todo este trabajo de conocernos, de dónde vienes, qué es lo que te gusta de allí, hacer todo un trabajo de ver, tomando un café, nos conocemos, y qué haces tú. A mí me gusta mucho escribir, ya te dije antes, y me gustaba mucho también poder,
que las cosas no quedaran en el aire, en una conversación, que a mí me gusta, como no tenía grabadora y no quería ponerla a grabar, pues cada día hacía como un diario de todo lo que hemos hablado, como lo hacía como un ejercicio de qué he hecho con Ana para que me quede en el futuro, para que no se quede, porque cuando trabajas con alguien, sí, eso queda ahí y sí que queda la memoria del cuerpo, pero luego hay, cuando vas a la escritura y dices, cachis, es verdad que hablamos sobre esto y era tan importante, entonces puedes rescatar eso, ¿no? Y es muy, muy curioso porque ella me decía, ay Dios, tengo que ver lo que hablo contigo porque me lo vas a publicar. Lo que queda ahí en los archivos, ¿no? ¿Y os escribíais entre vosotras también? No, bueno, ella tiene una metodología que a mí me gusta mucho, que es, con el permiso de Ana, que es el carteo, que me parece una cosa muy bonita, todo lo epistolar, ¿no? A mí me gusta mucho todo esto de poder, porque se abre otro canal cuando escribes, ¿verdad? Es como... Y también cuando lees, o sea, ahora que vivimos en la inmediatez, de pronto esto tiene un valor como muy concreto y muy singular, porque lees a alguien después de que lo haya escrito y tú también lanzas a alguien una carta, una correspondencia que va a leer en otro momento. O sea, nos quitamos de la situación de la inmediatez y entramos en otra... Es total. En otro tiempo de la conversación, que es un tiempo diferente, ¿no? Y la ni gente mejor no ni se peor, escribe pero ya. quizá a día de hoy es menos común y por lo tanto, pues a lo mejor traerlo a un proceso creativo, pues qué bonito, ¿no? Sí. Y bueno, ya así era una manera de poder yo, todo lo que iba pensando, me lo mandas, todo lo que, las cosas que quieras, que necesites, tus curiosidades, y yo te voy a ir también mandando. ¿Con qué autor te gustaría? Porque queríamos usar la palabra, yo quería usar la palabra también, y claro, ella está ahí con la palabra, con el texto. Y te ayuda ¿Qué en la autor? selección. Exactamente. Claro. Y entonces, claro, ese trabajo que tuvo que hacer ella de escoger el autor, a partir de una referencia que ya le había dado yo de un autor que nos encanta, que es John Berger, y así. Entonces, bueno, fue un trabajo bonito, y lo sigue siendo, porque no sé, seguimos escribiendo. Ella no está aquí en Galicia ya, pero de vez en cuando digo, Ana, por favor, nos encantaría a nosotros poder ir, o sea, como compañía poder ir a donde estés o traerte otra vez y poder seguir con el proceso. No pararlo ahí, sino poder seguir. Y ahí se fue gestando Anfibia, ¿no? Aquí Eso, con la compañía de Ana y de Ruth también por un lado, ¿no? Sí, Ruth también, por supuesto. O bueno, acompañando un poquito en el movimiento. Sí. Y te atreves con esta cuestión del texto, ¿no? Y me atrevo a ver, ya con texto había hecho, porque yo soy muy atrevida, a mí me gusta todo lo que sea, que no solo sea cuerpo, sino voz, y la voz también forma parte de lo que hay en el cuerpo, ahí también hay, ¿no? Sí, y además tú proyectas muy bonito la voz, que bueno, lo que he visto en ocasiones en escena, sí. No es, o sea, con voz empecé a hacerlo con Amparo, hice voz en off con Iceberg, que me grabé yo misma con la voz, pero luego con Amparo me atreví a usar la voz por el tema de que trataba, que era ya sabes, que era la protagonista de la obra literaria La Tribuna, de Emilia Pardo Bazán, y que era una cigarrera que ella se exponía ante todas las cigarreras a hablar, a contar, a leer las noticias, y bueno, tenía que haber voz en esta pieza. Y luego, después de Amparo, digo, pues a mí lo de la voz me gusta, ¿por qué no? Me da respeto, porque claro, la voz es para, yo siempre digo, bueno, una actriz lo va a hacer súper estupendo, pero Ana me decía, quítale hierro, habla como tú hablas y ya está. Pero bueno, en esto de hablar también hay unas entonaciones, hay unas palabras que decimos, ay, que parece que no termina, o sea, que parece que va a seguir y no, hay un punto y seguido, que en eso nos partíamos de la risa, Ana y yo. Hemos acabado aquí lo que acabas de decir, acabó, y ahora sigue. Entonces yo lo dejaba en puntos suspensivos y era muy gracioso. Bueno, nos reímos mucho en algunos ensayos, todavía me río, ¿eh? Claro. Y nada, usar la palabra y con un texto, pero con un texto que sea bueno, coherente con lo que se quiere decir también, y que sea natural, y bueno, estamos en eso, Isabela. Estoy todavía, con la palabra todavía estoy llegando, pero forma parte, yo creo que forma parte de toda la pieza, todo el tejido está ahí, se complementa con todo lo demás, con el cuerpo, y Anfibia sigue hablando del cambio, de las distintas capas, de salirse, de crear capas nuevas, bueno, está por estrenar, está ya casi mirándola así en el horno a ver si todavía le queda un poquitico más de cocción. Y yo estoy loca ya por sacarlo, porque el otro día en el ensayo abierto necesitaba ese público que esté fuera, porque cambia mucho cuando estás sola
Sí. Incluso cuando tienes una cámara grabándote, porque Ya lo cambia, uso como ejercicio de usar una cámara para poder luego revisionar las imágenes, pero no es igual. El público te da algo que no te da esa cámara y necesitas el feedback de la gente, lo que tú estás haciendo realmente está llegando, qué pasa con otras cosas que ve, con otras miradas, con otros ojos, con otras percepciones, con otras interpretaciones, ¿no? Y sí que me era necesario ya volcarlo ahí, sacarlo del ensayo, de lo que era el día a día y poder hacer como si fuese un preestreno, bueno, un ensayo abierto para público. Y sí que, bueno, creo que funcionó, me parece, no sé, tú estuviste allí, funcionó, y a mí me funcionó verles ahí comentar cosas sobre la pieza y, bueno, ver en qué momento está y nada, es cuestión de seguir avanzando con ella. Creo que es un tema que nos toca a mujeres de mi edad, yo entro ya en los 50, y he visto ahora últimamente espectáculos de gente, bueno, de personas, intérpretes de mi edad, que hay una cierta necesidad de seguir, hay un motor que está ahí, que es como, ¿por qué no seguir? Moviéndote, bailando y creando desde el lugar que estás. Yo creo que sí que hay cosas que decir, que no solamente es subir una pierna y dejarla ahí, que ya no es eso lo que queremos hacer, es otra cosa, es disfrutar. Yo le decía a Armando, ahora me fijo en los pequeños detalles, en lo mínimo, ¿sabes? En lo mínimo. Antes te fijabas en, ¡guau! Qué lindo, un giro, un salto, lo más virtuoso que puede ser el que hagas con el cuerpo. Sí, sí. Porque también nosotros usamos mucho el cuerpo años atrás y era el cuerpo nuestra base, lo sigue siendo, pero desde un lugar como más, no sé cómo decir, como ir a lo más pequeño, quizás, a eso que pasa desapercibido muchas veces, ¿no? A gestos, a cosas en lo que no repara la gente, ¿no? Por eso también este trabajo de Anfibia quería quería proponerlo para que el público lo viera de cerca, no desde esa distancia, ¿no? Sí. que también con unas luces bonitas en un escenario se podría incluso llegar a ampliar. Ahora son 25 minutos aproximadamente los que tengo, pero está pensada para espacios sin interior no convencionales, o sea, donde el público, por ejemplo, una sala como esta, donde el público diga, estoy viéndote, por esa cercanía de la voz, de la palabra, de ver los pequeños detalles, de recrearse en ese movimiento que puede ser hipnótico, de movimiento lento, donde se vean todos los lados en el trabajo de la imagen, que sí me interesa. En este caso, que es el trabajo que muchas veces lo he volcado con vosotras, del trabajo de cómo se construye una imagen y cómo va cambiando una imagen de una a otra, ¿no? Cómo posicionarse en un lugar como si fuese un paisaje y cómo el paisaje va cambiando. Claro, esa visión. Y sí se ve, por lo que yo pude ver en el ensayo abierto, además en esos 25 minutos que son ahora Anfibia, hay una transformación un poco, digamos, a nivel dramatúrgico, ¿no? De lo que está sucediendo y lo que ves cómo avanza, no vamos a hacer spoiler, pero también hay una transformación, y suceden varias, ¿no? En el movimiento y en la corporalidad y en cómo... en el tipo de situaciones de movimiento que generas, ¿no? O sea, hay un cuerpo que a lo mejor trabaja más con la lentitud y con la gravedad y con el peso, lo articular o cómo se pasa de un lugar a otro en el suelo, ¿no? Generando formas, imágenes de cuerpo muy bellas. Pero luego también hay otras escenas de movimiento digamos, más aceleradas, ¿no? Con un cuerpo más acelerado, que trabaja más a lo mejor no sé si con el bucle o con entrar en una pauta que se acelera. O sea, hay el trabajo de la transformación, ¿no? Porque a veces decimos, va sobre la transformación y la gente se pregunta, ¿y esto cómo, ¿no? ¿Cómo se transpone, digamos, a una partitura coreográfica, ¿no? Y de movimiento? Y tú trabajas mucho en eso y además la música acompaña y subraya esta idea, ¿no? Porque trabaja también como con capas, o sea, cómo se transforma una pista musical o un espacio sonoro a través de, pues, o repetir o añadir capas de sonido o restarlas otra vez para que volvamos a reconocer, claro, es aquello que habíamos escuchado, claro, es que es esta mujer, ha cambiado, pero es que es aquella que ya habíamos escuchado, es la misma, ¿no? Sí. Entonces, esto es bonito porque también ayuda a
entender esto que nos estás trasladando en escena, ¿no? Que es como este cuerpo, ¿no? Como dices, ya con una madurez, pero que en esos 25 minutos también habla de transiciones y las pone en funcionamiento, pero no nos olvidamos en ningún momento de que eres tú. Sí, y luego hay una cosa que es interesante en Anfibia, que es estar dentro y fuera. Es como juega con Claro. eso, con estar en un lugar determinado, en un lugar en el suelo, el cuerpo haciendo paisajes, moviéndose, abriéndose en canal, y luego de repente, claro, eso transita hacia un lugar que no sabes a dónde te lleva, y esa sensación de ¿a dónde me lleva? ¿A dónde? Que Ana me lo transmitía en los ensayos. Déjalo ir, ¿a dónde te lleva? ¿A dónde te lleva? Y esa constante de ¿a dónde me lleva el cuerpo? Que es ¿a dónde me lleva el día a día? Es un poco el día a día, digo, ¿y a dónde nos lleva esto? Entonces es un poco ¿a dónde me lleva el cuerpo? Eso lo pienso yo mientras estoy dentro. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me llevo? ¿A dónde está? ¿Dónde me lleva? Y eso me hace, por un lado, dejar que el movimiento sea como dejarle espacios, ¿no? Como ranuras por donde el movimiento pueda fluir y pueda llegar a un lugar que no, hoy es de una manera y mañana es de otra. O sea, está como abierto ahí. Vale. Y luego eso transita hasta llegar a esa otra mujer o a esa otra capa que de repente, pues eso, abre una ventana o se quita el vestido o sea, llega a otro lugar, a otro estado también, a otra sensación y juega con el estar en esa situación y estar fuera de esa situación. O sea, por eso esta sensación anfibia, ¿no? Dentro y fuera. Entonces, estoy en este lugar y estoy fuera. Soy esta mujer y no soy. Vuelvo a ser yo, ¿quién soy ahora? Entonces, entra a clase y salgo, exacto, ¿no? es como... sí. Hemos desarrollado una gran capacidad, yo creo, ¿no? Para hacer clic, o sea, on y off, ¿no? Sí. Y eso es algo como que puede producir mucho cansancio, pero ya que lo tenemos en la vida, ¿no? No sé, me atrevo a decirte, ¿no? Es como, pues incorporémoslo y hagamos algo con esto, ¿no? O sea, trabajemos también con este material, ¿no? En nuestra... Totalmente. Porque ya que ha venido para quedarse, ¿no? Esta necesidad de estar... porque es verdad que es difícil, incluso el propio ejercicio, ¿no? De ir a un escenario y... Totalmente. Sea, no deja de ser, es una experiencia muy extraña, hay que decirlo, ¿no? Más veces, o sea, tú estás, antes de empezar dices, venga, empieza, va, adentro. Sí. Y luego sales y estás... o sea, nada te ampara ante eso. Tienes que enfrentarlo y ya está. Sí, ¿no? sí, es súper potente. O sea, estar en la escena es... Sí, ese momento de romper yo tengo una comparativa que me encanta, que es muy boba, pero es como el espejo de Alicia. Se lo digo a mis alumnos muchas veces. Es como entrar, o sea, traspasar el espejo y estás en tu lugar, en un lugar que es real, que está ahí, pero es real, pero a la vez no lo es, y lo estás construyendo en el momento y es súper potente. Sí, ahora que hablas de todo esto sí que pienso que en parte se ve en Anfibia esta entrada y salida al espejo Alicia, pero ahí mismo en el escenario, ¿no? Sí. Y es muy bonito. Antes pasaste rápidamente así por mencionar piezas anteriores por Amparo y por Iceberg, y sí me gustaría dedicarles así un momentito a ellas, porque además son también dos solos tuyos, ¿no? Sí. Y en los que quizá ya se venían ensayando cosas que te interesaban y que están ahora de nuevo en Anfibia, ¿no? Me atrevo a decir. Sí. Amparo es una pieza que, como decías, viene inspirada por un personaje histórico. ¿Es algo que te llegó, Betty, o es algo en lo que empezaste a indagar tú? ¿Cómo fue tu encuentro con Amparo, con esa mujer? ¿no? Esto fue porque estábamos con la pandemia. En el 20 o 21. Sí, fue después en otoño de 2020. Bueno, estaban estas ayudas y estábamos todos en casa y bueno, había que crear algo y tal. Sí. Y de repente, claro, yo estaba en ese momento con Simans, estábamos bajo el amparo de Arte, Estudio y Gestión Cultural, y desde ese equipo hablábamos, oye, estaría bien, se me propone un poco, oye, trabaja con algo de la ciudad. Entonces empezamos a buscar y aparece la fábrica de tabaco. Entonces yo empiezo a buscar enseguida, fábrica de tabaco en Coruña, los documentales, las cigarreras, qué lindo, qué bonito este proceso de mujeres, que además ya venía de haber hecho un trabajo de mujeres, o sea, con la mujer, con nuestras ancestras,
con Alba Fernández, un trabajo que se llamó Médula, que lo estrenamos en 2020, justo antes de la pandemia, en febrero. Cierto, sí. Pues estrenaron en Rosalía unos 2 o 3 bolos más y luego ya vino pandemia, cerrar y fue grave para esta pieza. Pero Médula ya hablaba de ancestras, es verdad. Ya hablaba de ancestras y es lindo porque los procesos se van comunicando, son como... Sí, sí. Y luego dije, bueno, pues cigarreras, qué potente lo que hicieron estas mujeres por la ciudad, porque bueno, y un gremio trabajador, pero un gremio femenino. Un gremio femenino en aquella época, además. Porque hablamos de qué años, o sea, esa fábrica, pues tú lo sabes, 1800, estuvo activa. Sí, 1800, siglo XIX y hasta el XX quizás estuvo activa. Sí, a siglo XX estuvo como hasta, bueno, se cerró ya como, no sé si no recuerdo ahora, realmente no recuerdo cuándo cerró, pero ahora mismo hay cigarreras activas, o sea, cigarreras que estuvieron activas en la última etapa de la fábrica, que son las que cuentan todo esto. Amparo llega a mí y digo, guau, qué bonito. Digo, tienes que leerte la tribuna, porque estaba la tribuna de Emilia Pardo Bazán. Me leo la tribuna en nada y digo, ¿cómo es posible? O sea, me conecté con la narrativa de Emilia súper rápido. Es un libro que se lee muy rápido, que te deja ahí un pozo muy bonito. Me conecté con la figura de Amparo y digo, ay, qué bonita ella. No sé, hubo algo ahí que, bueno, porque ha sido una mujer, bueno, porque fue una mujer que sale de una clase pobre, que ella se enfrenta a todo, a la sociedad, al patriarcado, a todo, o sea, se enfrenta a la vida y se posiciona en un rol que ella descubre de esto, puedo ser punta de lanza para defender los derechos de estas mujeres. Se me da bien esto de hablar y de crear comunidad y fue a por todas. Entonces, no sé, había algo en su carácter que a mí me congenió conmigo, no sé, de una manera muy, muy potente. Por eso es que antes te dije, esta coreografía tiene que llevar cuerpo, pero tiene que llevar voz también. Y ahí claro, porque ella tomó voz, ¿no? Y ese ejercicio no se podía obviar. Sí. Y nada, entonces digo, bueno, pues un solo, porque en aquel momento no se podía hacer, claro, estábamos encerrados. Luego sí tuve oportunidad de estar todo el verano haciéndola, creándolo. Fue un proceso muy bonito en solitario. De aquellas no tenía yo ojos externos, y que luego tuve un ensayo abierto, que estaba yo, vamos, súper nerviosa porque decía, ¿llegará esta pieza? ¿No llegará? Pero fue un trabajo muy bonito. Sido un proceso más solitario. Sí, fue muy solitario, muy solitario. Luego vino esta oportunidad de poder hacer, con las ayudas Presco también, a las ayudas al artista independiente, de poder hacer un documental y luego sí como poder complementar con el solo, un documental donde estuviese la voz de las cigarreras estas que quedan, que ellas pudieran lanzar sus testimonios y poder así crear como ese caldo de retroalimentarme también a mí, ¿no? Y de poder. Sí. Luego las figuras también históricas eran muy importantes. Estaba ¿cómo se llama? La directora de la casa, Emilia Pardo Bazán, y también, bueno, dos figuras importantes que fueron clave a la hora de poder sacar toda la parte documental. Julia Santiso, ahora que me acuerdo. Julia Santiso y la otra figura, ahora no recuerdo el nombre, pero también profesora, académica, bueno, base en toda la historia de las mujeres, toda la historia de la fábrica. Y bueno, fue como vivir la historia desde otro ángulo, es como traer aquello a la realidad, sin negar aquello, o sea, trayendo todo esto, pero a la vez intentando hacer una pieza contemporánea también, ¿no? De poder crear un solo de danza contemporánea que conectara también con la gente. Que emocione también desde y que emocione hoy, ¿no? y que diga, wow, qué lindo poder tener esa visión histórica, pero traída a la realidad desde un concepto contemporáneo. Entonces, bueno, sí, me gustó el proceso. Funcionó muy bien, fue un solo que se movió ahí, bueno, en ese año 22 se movió bastante. ¿Se movió fuera de Galicia también? Fuera de Galicia no, me quedé yo con ganas de moverlo fuera de Galicia, sobre todo en zonas donde sí que hubo, por ejemplo en Sevilla, que sí que hubo fábrica de tabaco, lugares donde... Claro, que procesos paralelos, ¿no? Exactamente, o similares. Sí, Cádiz, que también... Y además son historias como que, pues sí, en la ciudad de A Coruña se puede, o sea... se conoce, porque además el edificio sigue existiendo, ¿no? Entonces es como que se conoce, pero siempre son historias como que se conocen de una manera muy abstracta, ¿no? Como, y hubo una fábrica, ¿no? Y había unas trabajadoras. Y pasas todos los días, yo paso todos los días y digo, qué lindo poder haberlo hecho dentro de la fábrica.
Claro, claro. Pero claro. bueno, no se dio la oportunidad, igual más adelante. Hace poco he recuperado Amparo de casualidad, después de 2 años sin hacerla. ¿Y cómo fue volver a entrar ahí? Pues fue muy bonito. Y fue, para mi sorpresa, así, como si lo hubiese estado haciendo. No sé, estaba ahí la memoria corporal, todo, Tu o sea, conexión con ese recordaba. personaje, Es que ¿no? fue muy. También, como Yo que... estuve tiempo documentándome, escribiendo el proyecto, porque había Os que. hicisteis amigas, Yo vamos. me hice muy amiga de ella, muy Vale. amiga, de hecho, viaja Claro. conmigo. Y furioso porque yo a cada actuación me llevo el libro. El libro viaja. Soy muy así maniática de las. No, es importante, son presencias Sí, también. sí, son yo me llevo presencias. el libro, viaja conmigo el libro como un amuleto, como algo que está ahí, Una como. compañía. Sí, y de hecho a veces estoy antes de. Me lo abro en una página determinada y leo un trocito y me conecto ahí, me gusta muchísimo esto. Es como. Sí, como un regalo que me hago también. ¿Y crees que también te dio como una perspectiva diferente de la ciudad? O de la manera tuya de relacionarte con la ciudad donde vives, ¿no? Porque vives en A Coruña, o sea, eres de aquí como hace muchísimos años, pero es verdad que a lo mejor de pronto conectarte con una historia tan concreta, ¿no? De la ciudad te dio como otra relación, otra vivencia. Sí, la vivencia del poderío que tiene la mujer de aquí, la mujer gallega, es muy fuerte. O sea, mujeres desde las que hicieron, no solo a las cigarreras, todas las mujeres que trabajaron, las que trabajan en el campo, en todo, o sea, desde estas que trabajan en las fábricas, como las grandes pensadoras también. Entonces, sí, el poder, la fuerza, el deseo de posicionarse, ¿no? Ante una causa, ante las causas injustas y ante las causas justas también. Sí, el conocimiento sobre todo, ¿no? Y que no dista mucho de la mujer cubana también. Hay una relación ahí muy empática, ¿no? Que Somos muy mueven marcos, parecidas. ¿no? Al final, y Sí. como suelen ser además fuerzas, creo yo, ¿no? Como muy vinculadas con la comunidad, o sea, con hacer movimiento colectivo, no trascienden tanto a nivel individual, ¿no? Las personas, a pesar de que evidentemente todo eso depende de personas y de mujeres que movilicen cosas, ¿no? Pero al final no entran tanto en la historia como figuras, ¿no? Trascendentales, porque están más dedicadas a empujar, ¿no? Y sí, el valor ese también de hacer comunidad, de familia, Total. de venga que aquí te ayudamos nosotras, ¿qué necesitas? Claro. Eso es tan bonito, a mí me parece una cosa. Qué bonita. Sí. Haber metido en el cuerpo esa historia, ¿no? Sí, También. total. Y seguro que también te atrapó seguramente porque tendrías ecos en tu piel de, como dices tú, ¿no? También de las mujeres cubanas o de lo que, ¿no? De las ancestras y seguramente por eso te enganchaste ahí rápido con ella, ¿no? Sí, me enganché porque también la relación que tiene con Cuba, ¿no? El tabaco. Claro, es que Y son todo el muchas tabaco cosas. llegaba de ¿Cuántas América, capas claro. hay Entonces siempre en ahí hay una cada...? relación. De hecho, yo bailé en una fábrica de tabacos cuando recién graduada. Estaba en una paralela de acompañada danza contemporánea, estaba en un pequeñito grupo y este grupo un día hicimos una pieza y lo bailamos en la fábrica de tabaco, de ahí escuchando a las cuchillas cómo cortaban el tabaco y bailando y la gente atenta al tabaco, a picar y atenta a lo que estaba pasando. Y sí que hay un clima en la fábrica de tabaco muy potente, o sea, hay un clima de, no sé, hay una soltura, yo recuerdo eso, ¿no? En la fábrica de allí de Partagás, la fábrica fue donde bailamos, en la Partagás, y yo recuerdo, sí, como la gente sudando, el tabaco, el olor. Entonces, todo eso que viví también vino conmigo. Wow. Y también estuvo, porque Emilia lo narra muy bien, el olor del tabaco, el tabaco húmedo. Todo ese imaginario, ¿no? También formó parte, ¿no? Ese ambiente. Y sí, y la conexión en Amparo hay una voz que relata hay una tabaquera que va contando cómo va torciendo el tabaco y las primeras capas, las capas que hay que coger, las que no, las que sirven, cómo lo aprietas, cómo lo cortas, cómo le haces el doblez. Entonces todo esto también sirvió como de partitura coreográfica para poder hacerlo. Entonces, bueno, sí que hay muchas cosas, hay mucho fondo detrás a nivel histórico y luego también a nivel vivencial de Cuba,
historia también de Cuba y a nivel luego todo lo que, después de haber creado el solo, todo lo que me dieron las mujeres estas en el documental que me fueron sí, dando toda su... Había una muy concreto que decía, es que yo recuerdo cómo ahora mismo si me das una hoja yo tengo, o sea, te lo hago rapidísimo. Y toda esa vivencia era tan bonita porque, claro, lo mamas de ahí, ¿no? Es como está cogiendo de la misma rama, sí, ¿no? Ahí sí, sí. Sí, fue muy bonito. Y luego el iceberg, el trabajo de iceberg, fue anterior a Amparo, fue muy rápido el de iceberg, porque tenía esa urgencia de crear, de salir de casa, porque fue el año pandémico, y fueron muy poquitas, o sea, yo empecé a hacer algo en casa y fue muy curioso porque en casa, como te decía antes, yo tengo esa necesidad de moverme y de estirarme y estábamos escuchando todo el rato las noticias, teníamos la tele encendida todo el rato, las noticias de todo lo que está pasando, los informativos, el presidente de gobierno hablando, lo que vamos a hacer, si seguimos, si paramos, si retomamos otra vez, bueno, y yo moviéndome, escuchando y moviéndome. Entonces, de repente era curioso esta relación de escuchar al presidente de gobierno o escuchar al de sanidad, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. Ahí ya. Escucharlos a todos y de repente escuchar lo que estaba pasando en los... De repente se creó una relación ahí de... Yo estoy aquí en casa, a salvo, moviéndome y estoy escuchando esto. Entonces digo, caramba, la relación que se crea con como... Ese texto en off que se está generando, qué es lo que me va generando a mí a nivel de cuerpo, yo me estoy moviendo aquí en casa y lo que está pasando fuera, entonces dije, pues igual tengo que crear algo, no sé, de repente me conecté con tener una voz en off también, no, por supuesto, no sobre lo que estaba pasando, sino sobre todo los procesos que tiene uno dentro, ¿no? Todas esas cosas que nos salen y que están soterradas y que quedan ahí como cristalizadas dentro de ti, ¿no? Entonces, ¿cuándo es el momento de sacarlo fuera? Por eso se ve, por eso es que ¿qué es lo que se ve? No es lo que está dentro, lo que se ve solo es la puntita. Entonces, bueno, fue un trabajo ahí también con la imagen, que me interesaba mucho, con la fotografía, con cómo se mira la fotografía, con este señor, con John Berger, el trabajo, estos documentales que tiene él sobre cómo miraron la imagen, maneras de ver una imagen, muy interesantes, muy lindos y muy profundos. Y bueno, a partir de ahí fui creando como un boceto y con el cuerpo. Pero luego, claro, a la hora de crearlo, Isabela, fue un proceso como más, de repente como más urgente, de quiero crear esto así. Sí, a veces pasa, ¿no? Que sí. Y se creó, fueron 17 minutos y bueno, que disfruté mucho también en solitario. Y nada, hasta que se dio la oportunidad de poder estrenarlo en ese mismo año en Rúa Escénica, en el Festival Rúa Escénica de Oleiros. Después de eso hice como 3 o 4 actuaciones más y ya no lo he vuelto a tocar, se quedó allí cristalizado en el tiempo. Muy bonito, pero que también, como te decía antes, tiene conexión porque todos los trabajos luego se conectan unos con otros, tienen como sí, os van llevando, y además has estado y habéis estado muy ocupados en los últimos tiempos, sí. También con la gestación, ¿no? de la Guajira, de vuestra compañía, que nació hace un año ya o 2. Sí, un año, fue el año pasado, en mayo del 2023, justo a raíz del espectáculo Bionic. Y bueno, presentamos en la Feria Galicia Siena Pro ya como Bionic, como La Guajira. Y bueno, fue un proceso estos de que dices, venga, ¿por qué no crear algo diferente? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos ahora? ¿Quiénes somos ahora? Y conectamos. Fue un poco ponerle nombre, ¿no? Ya, algo que ya estaba o no. Estábamos, bueno, anterior a eso estábamos con Entremans, bueno, seguíamos bailando con Entremans Armando y yo. Entremans fue un colectivo también muy potente, fueron 17 años muy bonitos, con Arte Estudio y Gestión Cultural también, que nos soportó durante mucho tiempo. Pero bueno, había una cierta necesidad de ir hacia otros lugares. Entonces se crea a partir de esa conexión que se genera con Ismael, con el músico. Ismael ya nos había hecho Minguantes, que es un dúo de Armando y mío, que bueno, que empezamos a trabajar con relación al cambio, al cuerpo. Ismael nos hizo la música.
Y sí que quedaban como algunas cosas en el aire de, ay, ¿por qué no crear un espectáculo de sala con esta relación del cuerpo también, de la edad nuestra, del cuerpo envejecido, pero desde otra perspectiva, con algo más actual, con esta cosa de la tecnología? Como va a haber un tercer agente, que es la música y esta persona que ha entrado con nosotros, ¿por qué no crear algo que tenga que ver con la tecnología, con la manipulación, con los cuerpos híbridos, mitad humano, mitad máquina tecnológica, ¿no? Creada, ¿sí? Y entonces, es entonces cuando surge la música, surge primero el proceso de Bionic, ponerle Bionic, ¿y por qué Bionic? Y bueno, estos cuerpos manipulados y dándoles una segunda oportunidad, con esta idea de que sean cuerpos todavía funcionales, pero obsoletos por otra parte, y bueno, esa relación presente, pasado, futuro, y un tercer agente que es la música, y bueno, la música en directo, que sí, con música en directo, y bueno. Y fue que surgió Bionic y ahí está Ismael. Y dijimos, bueno, vamos a poner, está Big Bantes, está Bionic, y está este deseo de seguir haciendo cosas y de vincular la música, porque tanto a Armando como a mí nos une mucho la música, y para nosotros la música es muy importante a la hora de... venimos de un lugar donde la música es parte de la vida, ¿no? A nosotros es un motor a la hora de crear. La música es un motor, la escritura también, pero la música es como un motor básico en nosotros. Y está Ismael ahí y dijo, ¿por qué no? Y entonces aparece, bueno, hubo muchos nombres en el tintero, pero aparece La Guajira, y La Guajira, de repente, porque nos gustó la cosa de que tuviese nombre femenino. Armando me decía, pero al final la vas a llevar tú más que nosotros, porque nosotros estamos muy ocupados. Ya siendo profe los dos del conservatorio y además creando, bueno, va a ser tu carro. Yo creo que me lo vas a llevar tú, más que nosotros. Y entonces, venga, va, La Guajira, y La Guajira porque decíamos, este sitio, este lugar, esta comunidad que creemos es un sitio como amable, es un sitio donde podamos interactuar nosotros y escucharnos y venga, sí, tú, lo que dices tú nos gusta, lo que dices tú también, y vamos a crear juntos y un lugar de hablar, de un lugar cómodo, de sentirse a gusto. Entonces, la Guajira cubana, pero la Guajira también, cuidado, que la Guajira hay una población en Colombia que se llama La Guajira. Y empezamos a buscar, claro, La Guajira también es como parte es un género musical cubano, está en música, está en el flamenco también, entonces ahí como se puede haber confusiones, pero La Guajira para nosotros es el lugar, esa mujer campesina, me decía Kiko Cadaval, la Guajira que es como la labrega en galego, a la brega. Digo, sí, Kiko, pero no es así realmente, es como concepto, ¿no? Es el concepto del lugar abierto, diáfano, donde podamos estar a gusto como creando y viviendo también. Trabajando y cuidando. Trabajando y cuidando, sí. Qué lindo. Sí, bueno, sí. Pues surgió así. Y estamos muy felices de que La Guajira exista, que esté entre nosotros y bueno, deseando también que gire mucho, que este proyecto tuyo de Anfibia también está bajo el paraguas de La Guajira y está por venir, o sea que te deseamos ahí muchas vueltas y queda dicho, lo dijimos al principio, pero no me quiero olvidar, queda dicho el dedicarnos otro rato a hablar también de todo ese conocimiento de la danza cubana que traéis y que sigue estando aquí y es una historia pues también muy, muy bella de contar, ¿no? Y de relatar. Así que nada, pues muchas gracias muchísimas por este rato, ha sido un placer. Un placer. Venga.